El papel de Loki en la mitología proviene de su importancia al ser liberado de sus cadenas, trayendo el ocaso final a los dioses. Él y sus hijos les dan muerte a los principales Aesir en el Ragnarok al mismo tiempo que ellos mueren. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast. Esperamos que estés experimentando un buen día y si no, que logres olvidarte un poco de todo con nuestro contenido. Hola, yo soy Israel Olvera. Hoy continuaremos con la historia de Loki en nuestro segundo episodio. Yo soy Itzel Olvera y acompáñanos a esta aventura para terminar de hablar sobre Loki, el embaucador y que traía el Ragnarok. Vamos a pasar a los siguientes lobos importantes de esta mitología, que eran Skoll, que significa repulsión, que perseguía a la diosa Sol, y Hati, que significa odio, que perseguía a Mani o Luna. Según la leyenda, en cada eclipse se debía hacer mucho ruido para así distraerlos de su objetivo y ayudar a las diosas a librarse de ellos. En la luna de sangre sería cuando estarían lo suficientemente cerca como para lastimarlas y tenerlas casi entre sus colmillos. Todo dios y todo hombre y mujer mortal saben que si alguna vez estos lobos alcanzaban sus objetivos, el mundo quedaría sumergido en una oscuridad total y perpetua. Sería entonces cuando llegaría el Ragnarok. Sobre estos dos hay algo que se debe aclarar, y es que en las fuentes que se encuentran comúnmente muchas veces dicen que ellos dos son hijos de Fenrir, lo que los haría nietos de Loki, pero investigando yo misma me di cuenta que no hay una fuente confiable que afirme esto. De hecho, queda muy a la deriva incluso que el lobo persigue a cual diosa, porque de nuevo es parte del hecho de que era una tradición oral que tardó en ser documentada correctamente. Me siento estafado, ya que yo también pensé que eran hijos de Fenrir. Hay tan poca cosa que dé a luz sobre el misterio de ambos que incluso se cree que tal vez eran otra interpretación del mismo Fenrir y que este devoraba también a Sol y Mani. Recuerden que dejaremos nuestras fuentes en nuestras redes sociales. Es que en la mitología nórdica te parece que había una obsesión casi fetichista con los animales enormes como lobos y dragones, aunque también los chinos eran muy obsesivos en este sentido con los dragones. Parece ser algo común entre las diferentes mitologías. A mí lo que me causa más gracia es que cuando hablan de los dioses siempre nombren arcos, espadas, carros tirados por caballos u otros animales, como si el hecho de ser inmortal y poder crear vida a voluntad no les diera poder de, simplemente no usar herramientas o cosas netamente humanas. Yo creo que simplemente el hecho de que las personas que los adoraban trataban de buscar similitudes entre ellos y sus deidades. Si bien es más práctico ser omnipresente, es mucho más fácil de relacionarse con algo cuando se le da una apariencia familiar. Y bueno, yo creo que es un punto válido en este apartado. Y así daremos por terminada la sección de la familia de Loki y pasaremos al siguiente tema, su relación con los dioses. Vamos ahora sí a la otra parte entretenida. Y estos son los relatos de relación de Loki con los demás dioses. Hay muchos mitos para hablar en este apartado, aunque nos limitaremos a los más conocidos y de los que se tiene más información. La inteligencia de Loki y su poder superaban la de muchos dioses. También su astucia, que le sirvió en multitud de ocasiones tanto para conducirles hacia un destino fatal como para darles valiosos regalos. Su relación con las dioses era menos complicada, por decirlo de alguna manera, además de que hay menos historias. Por ejemplo, en el caso de Freya, a pesar de que Loki una vez le quitó su famoso collar, el Brisingamen, convertido en mosca, que después devolvió, tuvo un amorío con él en algún momento. Skadi, la diosa de la caza y el invierno, aparentemente también cayó entre los encantos de Loki en una ocasión, e incluso Idun, esta diosa tan importante del panteón nórdico, igualmente estuvo con él en alguna vez. Con los dioses masculinos su interacción suele ser más complicada, y como mencionamos suele parecer más en las aventuras de Thor y Odín, así que pasaremos a hablar de algunos mitos conocidos donde podremos aprender más sobre Loki, como es el caso de la historia del secuestro de la diosa Idun y la historia de la creación del martillo de Thor, que tiene, por decirlo así, una continuación donde este mismo es robado y una pequeña historia extra. Comenzaremos con el mito conocido como el secuestro de Idun, y en palabras de nuestra fuente principal, Daniel McCoy, Idun es una de las diosas más prominentes de la mitología nórdica. Ella es la guardiana de las frutas misteriosas que comen los dioses, lo que les permite retener su juventud y evitar el proceso de envejecimiento.
Eso es otra cosa curiosa de las creencias de estos pueblos, y es que para ellos los dioses no solo pueden morir, sino también envejecer, algo que no recuerdo que pasa en otras mitologías. También sobre esas frutas que se decía eran manzanas, pero en fuentes del erudito Gabriel Tourville-Petré nos informa que las manzanas eran desconocidas para los pueblos escandinavos antes de la llegada de los cristianos, por lo que no tiene sentido que las mencionan en sus creencias, sino las conocían, y que la palabra que usaban era epli, que se refería a alguna forma de bayas o nueces. Aquí inserte meme de mente explotando, ¡pum!, porque es lo único que describe lo que pensé al leer este dato, sinceramente. Sí, yo tampoco lo sabía, es algo que por lo regular no es mencionado cuando lees acerca de la mitología, ya sea en libros o en páginas de internet. Regresando a la historia de Idun, cuenta el mito que se encontraba Odín, Hoenir y Loki en un viaje que los llevó lejos de Asgard, y les escaseaba la comida, pero lograron encontrar a unos bueyes y mataron a uno para comerlo. Bueno, de él resultó que por más que intentaban, la carne nada más no se cocía, hasta que vieron una gran águila que, spoiler, era un gigante disfrazado, de nuevo. Les dijo que con su magia estaba impidiendo que lograran su cometido y deshacería el hechizo si le daban las entrañas del animal. Una vez más, cuando aparecen esas partes incongruentes de este tipo de historias, porque a continuación de esto y que los dioses aceptan a regañadientes, por supuesto, el águila tomó los mejores trozos del animal, algo que a Loki no le pareció, e intentó golpear al águila con una rama de un árbol. El ave agarró la rama, levantó el vuelo con Loki y le reveló su identidad real. No dejó bajar a Loki hasta que éste prometiese traerle a Idun y sus frutos, porque aparentemente olvidó que él también podía transformarse. Y bueno, hablando de esto es porque en varios mitos se transformó en mosca para molestar o cumplir su cometido. Aquí parece que es solo conveniente para la trama de esta historia que de pronto se olvidara y para salvarse a sí mismo aceptara un trato como ese. Mira, no es porque me guste como personaje de esta mitología, pero parece que solo tomaban a Loki como su chivo expiatorio algunas veces. Como su caballo y mosca expiatorio más bien, considerando que sus mitos más conocidos tienen que ver con estas transformaciones. Pero bueno, en la siguiente parte Loki usa el viejo método del engaño en decirle a Idun que encontró mejores frutos que los de ella, y que la guiaría donde los vio. Allí los esperaba el gigante Tahasi, convertido en águila, y se llevó a la diosa a su morada congelada. Pero qué giros de los acontecimientos. De nuevo alguien poderoso que es secuestrado en vuelo tan fácilmente. Después aquí ocurre algo curioso comparado a otras mitologías, como lo mencionamos antes, y es que sin la diosa Idun y sus frutos, los dioses comenzaron a envejecer y volvemos a lo que suele pasar con Loki involucrado. Lo amenazaron de muerte y le dicen que debe traer a la diosa de vuelta, porque en esta ocasión sí fue su culpa, sinceramente. Para llegar a ella, Freya le prestó sus pieles de halcón, que le permitieron transformarse y volar, lo cual, una vez más, no tiene sentido si se supone que es un cambiaformas, pero en este punto creo que es redundante señalar lo obvio. Regresando a la historia, Loki llega a la morada del gigante y al ver que este no está, aprovecha el momento y se lleva a la diosa de vuelta a Asgard. Cabe resaltar que también la convirtió en Ness. ¿Por qué? ¿Cómo? Nunca se aclara realmente. Bueno, estos hoyos de trama comunes hay cuando existe más de un autor. Como no puede acabar esta historia sin un buen clímax, el gigante regresa, se transforma de nuevo para buscar a la diosa y se encuentra con Loki convertido. Y bueno, así nada más identifica que es él junto con Idun y hay una persecución, con un final esperado, y es que los dioses encienden una fogata fuera de las murallas de Asgard, que encienden enseguida que pasa Loki por ellas, para así incinerar a Tahasi. Fin. Yo supongo que nadie más en Asgard sabe cultivar, porque al menos en este mito muestran a Idun como poco activa, fácil de engañar, como todos en estas historias al parecer. En todo esto solo fue un medio para un fin, que era otra historia de Loki, siendo amenazado doblemente y mostrar la importancia de los frutos que cosechaba esta diosa. Y bueno, los mitos sin duda eran lo equivalente a las obras de teatro o series de hoy en día. Se usaban para entretener a las personas también y fácilmente pasaban los hoyos argumentales.
Hoy en día la gente nota la falta de continuidad de una breve escena a otra si el actor estaba bebiendo un vaso y al momento siguiente está lleno de nuevo. Y las grandes historias populares hoy en día les sucede lo mismo. Si no, no habría tantos reboots o precuelas para llenar estos vacíos y sacar más dinero, obviamente. Ahora pasaremos al siguiente mito. Esta vez es sobre el martillo de Thor, Mjolnir, el cual consiguió debido a una jugarreta que hizo Loki contra Sif, la esposa de Thor, a la cual le cortó todo su cabello y por alguna razón, aunque tienen frutos que los hacen ser inmortales, no tienen el poder de crecer el cabello, así que fue amenazado, de nuevo. Y nuestro gigante / dios embarcador le prometió que iría a la tierra de los enanos Svartalfheim a conseguir que le hicieran una cabellera mucho mejor. Interesante el hecho de que en esta mitología también los enanos eran los herreros y creadores de las mejores herramientas y objetos mágicos. Yo supongo que muchas culturas antiguas llegaron a la conclusión que al ser poco dotados de altura, los enanos eran demasiado buenos en algo más, en este caso la herrería. En fin, y menciono textualmente a Dan McCoy, los hijos del enano Ivaldi forjaron no solo una nueva cabellera para Sif, sino también otras dos maravillas, Skidbladnir, ensamblado de finas piezas de madera, el mejor de todos los barcos, como ya me hemos mencionado en la primera parte, que siempre tiene un viento favorable y se puede plegar y poner en el bolsillo, y Gungnir, que significa balanceándose, la lanza más mortífera. Yo quisiera ese barco, muy conveniente. Aquí viene como lo que se complicaría más la vida al ir a molestar a más personas a pesar de que ya había cumplido bien su cometido, pues fue y apostó a los hermanos Brock y Sindri, que por cierto salen en God of War 4, que ellos no podrían forjar cosas lo remotamente buenas a los hijos de Ivaldi, y apostó su cabeza en ello, de paso por supuesto, ya que no puede ser de otra manera para los nórdicos. ¿Te imaginas ese tipo de apuestas hoy en día? Sí que eran muy intensos. Con todo y que lo que catalogaran a Loki como lo peor debido a su naturaleza, sin duda en ciertos aspectos seguía reflejando la naturaleza guerrera de los pueblos germánicos. Así, mientras ellos forjaban y Loki, no queriendo perder la apuesta, fue y los molestó como mosca de nuevo para que no pudieran hacer bien su labor. Y fue de esta manera que el martillo no pudo ser completado con un mango más largo, ya que Loki picó el ojo de uno de los hermanos, pero aún así crearon un martillo que nunca perdería su marca. Le hace que era algo así como un misil dirigido y que aparte siempre volvería a su dueño. Las otras dos cosas que hicieron para competir fueron el toro Gujimbursti, o cerdas doradas, que emitía luz en la oscuridad y podía correr mejor que cualquier caballo, pues por tierra agua o aire, aunque seguramente no mejor que Sleipnir, porque si no se hubiese quedado como la montaña de Edín. Tienen un gusto particular por este poder al parecer. Y Sindri por su parte hizo un anillo llamado Draupnir, Dripper, que de este anillo cada 9ª noche caían 8 nuevos anillos dorados de igual peso. Prácticamente era una máquina portátil de creación de anillos de oro. Luego los hermanos llegaron a Asgard para dar sus regalos a los dioses. Estos los recibieron y en realidad nunca se aclara mucho esta parte. Algunas veces son jueces y declaran a los hijos de Ivaldi ganadores, y en otras fuentes dicen que simplemente no se decidieron y al aceptar todos los regalos pues quedó como un empate. Frey se quedó con el barco y el toro, Sif consiguió una nueva cabellera, Thor su famoso martillo y Odín el anillo y la lanza. Al final, pidiendo la cabeza de Loki, este hizo uso de los vacíos legales y dijo que no podrían obtener su cabeza sin ir por su cuello, así que los hermanos Brock y Sindri se conformaron con coserle la boca a Loki. Mira, no puedes decir que no fue ingenioso ese vacío legal. Obtener unas puntadas cuando habías apostado la cabeza, aunque así bien fácil aceptaron, qué caray. Bueno, aceptaron trabajar gratis solo porque un tipo fue a molestarlos, así que muy inteligentes no eran en verdad. Ahora ya es momento por ir al tercer mito, y esta vez es el robo del famoso martillo, porque nunca se cansan de engañar y molestar a los dioses, los condenados gigantes.
Insérteme clásico de los Simpsons de usted no aprende, ¿verdad? No pude evitarlo. Para este mito fue el mismo rey llamado Tyr, que al igual que el gigante de la historia de la muralla, quería a Freya de esposa a cambio de devolver el martillo. Todo muy equitativo, ya ven. Digo, la mujer no era ni Aesir, por lo que recuerdo, y Dero terminaba metida en algo por aquello de ser la diosa de la belleza y fertilidad. Ella era Vanir, que se quedó en Asgard luego de la guerra entre las castas de dioses. No olvidemos que de hecho estaba casada, pero a eso a los gigantes no les importaba, ni que fuera una guerrera que pudiera partirles la cara, porque aparentemente los demás terminan arreglando las cosas antes de que la pusieran una mano encima a la diosa. En esta historia habrá transvestismo, porque aunque en los mitos no se aclara, supongo que Thor no quería confiar en Loki para que se convirtiera en mujer. En este caso, su plan original era que al fingir ser Freya podría tomar su martillo de vuelta, ya que se iba a usar como símbolo de la unión. Así que se vistió de novia y Loki de criada para asistir a la boda. Y aparte de que estaban todos los asistentes medio ciegos como para no notar la diferencia entre Thor, un hombre corpulento, pelirrojo, y una mujer que era considerada la más hermosa de las diosas, al parecer solo bastó un poco de labor de convencimiento de Loki para que no sospecharan de una mujer comiendo bueyes enteros y un montón de platos en el banquete. Y al final, para este gigante fue como la mayoría de ellos. Murió a manos del martillo de Thor, así que supongo todos tienen el mismo síndrome de ceguera que los amigos de Clark Kent. En un principio tenemos pensado dejar hasta aquí sobre la relación de Loki y los dioses, pero luego investigando encontré un artículo de Loki que, a diferencia de Daniel McCoy, que en su perspectiva Loki era simplemente un personaje malicioso y que ve solo por sí mismo, encontré otra fuente de una historiadora llamada Emma Grönebel, perdón la pronunciación, que tiene una opinión más parecida a la mía y que menciona un mito que usualmente no vemos rondando por allí. Y aquí es donde una vez más encontramos la naturaleza contradictoria de estos mitos, ya que no solo las fuentes se contradicen, además están abiertas a la interpretación, lo que causa aún más confusión. Y bueno, ella menciona que en algún tiempo pudo verse incluso como un salvador irreverente e ingenioso de los dioses, dándole una visión más positiva a lo sucedido con Sleipnir, que siendo sincero solo fue culpa de los dioses el de aceptar y quererse aprovechar de un constructor. Y me permito hablar textualmente del artículo que encontré de ella. En la historia que rodea a Skadi, hija del gigante Thjazi, sí, acuérdense de él, Loki es en realidad el héroe. Thjazi termina siendo asesinado por los Aesir, la familia principal de dioses, como ya hemos dicho, y después de darse cuenta de que su hija Skadi ahora está muy enojada y lista para vengarse, le otorgan una compensación. Ella elige a uno de los Aesir, Njord, para ser su esposo, y también exige que los dioses le hagan reír, pensando que esto es imposible en su estado actual. El Skadi-Skalparmal, registra el resultado. Entonces Loki hizo esto, ató a una cuerda a la barba de una cabra, el otro extremo era sobre sus propios genitales y cada uno se dio a su vez, y cada uno de los dos chilló ruidosamente. Entonces Loki se dejó caer sobre las rodillas de Skadi y él se echó a reír. Entonces se hizo una reconciliación con ella por parte de los Aesir. De todas las cosas que Loki pudo hacer para intentar hacer reír a alguien, no sé cómo atarse los genitales a una cabra fue su primera idea. Bueno, yo leyéndolo sí me dio un poco de risa. Y para cerrar esta parte también quisiera agregar que ella menciona que en los primeros poemas donde aparece Loki desde principios del siglo IX a principios del siglo XII, donde usaban su naturaleza embaucadora, utilizaban su naturaleza embaucadora y amante de los trucos como un amigo de los dioses, pero que fue hasta la fuente principal, que es la de Snorri, que todos usan, quien hizo más famosa la naturaleza vengativa y malvada de Loki. Pareciera que Loki es bipolar o tiene múltiples personalidades, pues un momento ayuda a los dioses y luego conspira contra ellos. Con esto, y antes de pasar a la última parte sobre el final de los tiempos de los nórdicos, haremos una mención de la Edda poética que se nos hizo curiosa. Esto es porque en la Edda poética hay una parte llamada la Locasena, que se traduce como blasfemias de Loki, donde los dioses intercambiaban insultos con Loki, así como lo escucharon.
Y a pesar de que hacía acusaciones a los dioses que no eran aceptadas de forma normal en la cultura nórdica, a los dioses no le refutan al embaucador. Cabe aclarar que fue no solo el colado en la fiesta, que no era Nadgard, sino que también mató a un sirviente y así porque quiso comenzó a insultar a los dioses. Casi al final es cuando aparece Thor, al que tampoco se escapa de los insultos. El dios del trueno, lo más diplomático que pudo, igual lo amenazó con su martillo mágico, pero Loki continuó. Fue hasta la segunda vez que este aceptó irse y dejar de molestar, dejando en claro que Thor era el único dios al que Loki respetaba, al que Loki realmente temía como guerrero, y así esta parte nos enseña que ante no poder en contra de palabras no hay nada mejor que recurrir a la vieja y confiable violencia. Creo que la única razón de este mito era para mostrar que los dioses se comportaban bien en casa ajena y que Loki era un impertinente molesto que temía a Thor y nada más. Digo, a nadie se le ocurrió algo para refutar, aparte de Odín, que como dijimos en la primera parte, lo insultó por haberse convertido en yegua. Yo creo que simplemente eran hipócritas, porque bien que Odín aceptó el caballo de 8 patas sin rechistar y no le importó en ese momento cómo fue que ese caballo fue parido. Y como todo tiene que acabar en algún momento, pasaremos a la última parte de este capítulo, el papel de Loki en el fin de los tiempos. Balder, el dios con pesadillas. El segundo hijo de Odín, el más amado y bondadoso, comenzó a tener terribles sueños que anunciaban su muerte, a tal grado de cambiar por completo su personalidad debido a sus miedos infundados por las pesadillas, haciendo que los dioses se preocuparan seriamente. Así fue que decidieron hacer una lista de todas y cada una de las cosas que podrían matar a Balder. Una vez hecha esta lista, la diosa Frigg, madre de Balder, viajó por los 9 mundos para hacer prometer a cada criatura que no dañaría de ninguna forma a su hijo, excepto un pequeño muérdago que consideró inofensivo. También debemos agregar que incluso fue con criaturas no vivas, por, ya saben, lógica. Así que una flor cualquiera sí debió jurar, pero no un muérdago miniatura. Qué cosas de la vida. Esto debió incluir también criaturas vegetarianas, etc. Y todo por unos sueños extraños que tenía el hombre quejoso de Balder. Tal vez simplemente necesitaba, comer menos antes de ir a dormir o simplemente recluirse en su casa, es lo que no entiendo. Esto no se consideraría cobarde y aún con eso era el más amado por los dioses. Balder parece ser un hipocondríaco con delirio de persecución, pero ¿qué se va a hacer? Ese Balder era buena gente, pero traía algo mal en la cabeza. Ya sabemos lo que pasó con la mayoría de los hijos de Loki, a excepción de Vali y Narfi. Todos tuvieron su existencia predestinada, por el hecho de haber nacido monstruos solamente, y así fue como nuestro protagonista decidió vengarse de todos los dioses de una vez por todas. Y para que les doliera, se decidió por Balder, que era un paranoico, pero tuvo que pagar por las acciones de otros también. Recordando que todo depende de la fuente y hay distintas interpretaciones en algunas, dicen que Loki, para averiguar cómo matar a Balder, se disfrazó de anciana, le preguntó a Frigg para que ella eligiera lo del muérdago y después planeó una artimaña para dañarlo, y en lo que les contaremos a continuación es la otra versión. Aquí hay otra cosa que pasó después, y es que luego de todas las molestias que pasaron los dioses, decidieron que su nuevo juego favorito era aventarle todo tipo de cosas a Balder, que no saldría dañado, y se rían al ver que todo le rebotaba. Y Loki aprovechó esto para hacer de la suya. Se acercó al dios ciego, Hodur, antiguo nórdico de Hur, Slayer, o asesino, y le dijo: debes sentirte bastante excluido, tener que sentarte aquí lejos de la alegría, sin tener la oportunidad de mostrarle a Baldur el honor de demostrar su invencibilidad. El dios ciego estuvo de acuerdo. Aquí, dijo Loki, entregándole el eje de un muérdago, apuntaré tu mano en la dirección en la que se encuentra Balder y tirarás esta rama hacia él. Entonces Hodur arrojó el muérdago, atravesó al dios directamente y cayó muerto en el acto.
Luego de esto, todos claramente temblaron de miedo porque sabían que la muerte de Balder presagiaba el Ragnarok. Y bueno, a nadie se le ocurrió que tal vez era mala idea jugarle la suerte con la muerte del asustadizo hijo de Odín, ya que al verse privados de luz y la verdad, el Ragnarok fue anunciado ante los dioses. Luego de su muerte y que le hicieran un gran funeral donde la esposa de Balder, Nanna, muriera allí mismo de pena, el mensajero que mandó a Odín a Helheim, que era Hermund, hermano del dios fallecido, le rogó a los gobernantes Hela que por favor le diera a su hermano de vuelta. Esta aceptó solo si toda criatura en la creación lloraba la pérdida del dios. Esto no se consiguió porque Loki, que se transformó en una giganta llamada Thok, no quiso hacerlo. Para esto también leí en algunas fuentes donde mencionan que Loki, para huir de los dioses, luego de ser el responsable de la muerte de Balder, se transformó en salmón y se fue en un río para que no lo encontraran. Pero al final Thor lo atrapó y los dioses lo condenaron. Sobre esto hablamos ya en la primera parte. Skoll y Hati devorarían a las diosas. Loki se liberaría de sus cadenas, Fenrir se liberaría de sus cadenas para luchar contra Odín y matarlo. Jormungandr se elevaría del mar, que haría que surgiera el barco Nafgard, que estaría lleno de gigantes, y Loki sería el capitán de este barco monstruoso hecho de uñas de pies y manos de los muertos, por alguna razón. El primero que divisa la amenaza de Loki y los gigantes es Heimdall, el guardián del Bifrost o el puente del arco iris, tan conocido luego de las películas de Marvel. Este dios ya había tenido enfrentamientos con Loki. En aquel momento, tanto uno como otro utilizaron su capacidad de cambiar de forma para pelear. Heimdall consiguió vencer al dios tras convertirse en foca, así, super random. Su lucha tuvo lugar en Vigrid, en donde a pesar de su furia y transformación fue Heimdall quien le cortó la cabeza, pero él sufrió de la misma suerte al ser golpeado con una fuerza por la cornamenta inerte de Loki. En conclusión, para sobrevivir al Ragnarok tenés que ser mujer, porque al menos de lo que he leído hasta ahora, las diosas no sufrieron una muerte predestinada, son las historias de Loki. Bueno, nunca se sabe qué pasó, por ejemplo, con Sigyn, y nunca se aclara si Hela sobrevive. Hay algunos datos extra también. Cuando los dioses fueron degradados a la categoría de demonios con la introducción del cristianismo, Loki fue confundido con Saturno, el último día de la semana, que era sagrado para Loki. Era conocido en el norte como Laugardag o Día de Lavado, pero en inglés fue transformado en Saturday, sábado, y se decía que tal nombre se debía no a Saturno, sino a Sataere, el ladrón de la emboscada y dios teutón de la agricultura, que es supuestamente otra personificación de Loki. Ahora lo saben, el día de descanso de la mayoría de los países es el día de Loki. Y bueno, otro dato extra podemos mencionar que existe un anime donde aparecen varios dioses de distintas culturas. Entre ellos está Thor, con un diseño de un joven de cabello verde, Balder como un rubio cenizo y Loki como un pelirrojo. Bueno, al menos tiene el color correcto. Bueno, lo pueden buscar, el otro día yo lo estaba viendo, está divertido aunque totalmente cliché. Se llama Kagami no Asobi y también otro llamado Mythical Detective Loki Ragnarok. Aparentemente habla de que Odín convierte a Loki en un niño humano y lo lanza a nuestro mundo. Y aparentemente termina trabajando en una agencia de detectives junto a Jormungandr, y Fenrir es el único que aparece en su forma original como un cachorro lobo. Y bueno, un día los veré bien para observar qué locura se les ocurre a los japoneses ahora para hacer con mitología de otros países. Compartiremos más imágenes de ellos también en Facebook e Instagram. Recuerden que nuestras fuentes las iremos compartiendo en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter. En Instagram subimos principalmente datos curiosos, recomendaciones y noticias de lo que estamos haciendo. Nosotros somos un ingeniero y una mercadóloga hablando con ustedes de historia y mitología. Nos seguimos escuchando en el siguiente capítulo.